Bueno, ¿cómo están? Es realmente hermoso que nos podamos encontrar alrededor del estudio de la palabra de Dios y de este material que en mi vida personal ha sido tremendamente revelador y espero que lo sea para todos ustedes también. La sección que nos toca estudiar esta semana es muy profunda, es para realmente poder hacer un trabajo bien intenso y poder de alguna manera replantear nuestros fundamentos, nuestras concepciones acerca del señorío de Cristo. Y para esto quería que Marky pudiera compartirnos el fundamento por el cual creo, ¿no?, el verdadero, acerca de por qué debemos tener certeza absoluta de que el fundamento en el cual vamos a vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas es realmente algo que es viable, posible y que nos va a llevar realmente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que bueno, Maki, podrás compartirnos. Sí, estábamos hablando con Moni hoy a la mañana justamente y a lo largo de la semana sobre esta lección, y cuando un concepto central a lo que hace a esta segunda semana de estudio es el del señorío de Cristo, ¿no? Y lo que charlábamos es que nuestra experiencia, por lo menos en las iglesias donde hemos participado, en buena parte de ellas, el tema siempre se arranca a partir de la responsabilidad del cristiano frente a esta afirmación de que Jesús es el Señor. Es decir, ¿qué debemos hacer si Jesús es el Señor? ¿Cómo debemos comprometernos al seguimiento de Cristo? O sea, el discipulado, el costo asociado a seguir a Jesús en las diferentes áreas de la vida. La pregunta siempre clásica de, bueno, ¿qué área todavía no has puesto bajo el señorío de Cristo? En donde todavía estás haciendo tu voluntad y no has declarado Jesús Señor. ¿Qué área tenés que rendir, no? Y de eso, desde un lugar sano hasta todos esos lugares a veces hasta vinculados con cierta manipulación a través de la culpa, ¿no? ¿Qué cosas no están rendidas todavía al señorío de Cristo, donde tenés que renunciar, y demás, ¿no? O sea, todo el amplio espectro de distintos abordamientos desde lo que vamos a denominar como los imperativos que se desprenden de esta afirmación de que Jesucristo es el Señor. Pero hoy queríamos brevemente traer a la conciencia de ustedes, al análisis, a la reflexión, el otro elemento que normalmente se encuentra ausente en la enseñanza acerca del señorío de Cristo, que son los indicativos de la Biblia. ¿Qué son los indicativos? Son aquellas cosas que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nosotros, a favor nuestro, que nos declaran estas grandes verdades, en donde podemos o no tener participación, pero son las que nos afirman, las que nos dan esperanza, que se constituyen también en el fundamento sobre el cual después edificamos nuestra respuesta, ¿no? Que calculo que hablaremos más adelante un poquito de eso. Entonces, algunas verdades nada más breves para considerar este tema. En primer lugar, al hablar de Jesús como Señor, debemos, por supuesto, recordar de que Jesús como Logos, como la palabra eterna, Dios, era Señor de todas las cosas. Es Señor en su naturaleza divina. Jesús es Señor de todas las cosas, o sea, la máxima autoridad. Él es Dios. Entonces, ¿en qué sentido Él fue declarado Señor a través de la resurrección y entronizado como Señor en su exaltación, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto claramente nos señala una verdad maravillosa, que es Jesús como representante de una nueva humanidad, Jesús como cabeza de un nuevo pacto. ¿Está bien? Recuerden que Jesús viene a representar a los seres humanos, viene a hacer lo que Adán nunca logró hacer, que era permanecer obediente a Dios y obediente en esta responsabilidad de ser corregente o Señor con minúscula de todo el orden creado, delegado por Dios. Y Cristo viene y toma ese rol en representación de una nueva humanidad como el segundo Adán, como el mejor Adán, y es puesto en ese lugar de Señor de la totalidad de la creación, ¿no?
Y varias verdades se desprenden de ahí, ¿no? Una de ellas es la que afirma justamente que Jesús es el Señor de todos los órdenes de la vida. No reduzcamos su señorío a un aspecto de la vida. Jesús es el Señor de absolutamente todas las dimensiones de la creación, de todas las relaciones existentes en el orden de la creación. Es Señor de la estética, de las finanzas, es Señor del ámbito político, de las leyes, es Señor de los negocios, es Señor de la vida personal, pero de la vida pública también. Es Señor de la iglesia, pero también del resto del mundo, ¿no? Es Señor de este sistema solar y de todos los que existen en el cosmos, ¿no? De esa gran afirmación. En segundo lugar, que se desprende de allí, es entender los propósitos maravillosos que Jesús tiene como Señor, que son aquellos de restaurar todas las cosas. Hablábamos de esto, ¿no? Jesús está en el negocio, ¿recuerdan el lenguaje que Jesús usó a los 12 años cuando dice que él era bueno estar en los negocios de su Padre? Jesús está en el negocio de su Padre. ¿Cuál es? El de someter todas las cosas otra vez a la voluntad de Él. Es que cada cosa en esta creación, sea por individuos, otra vez dijimos, cualquiera sea el área, vuelva a ser la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Jesús oraba en el Padre Nuestro, cuando decía santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga a cada realidad de la vida a tu reino y hágase tu voluntad en esa esfera de la vida, así como se hace en el cielo. Entonces es importante tener en cuenta este concepto, que por supuesto es muy esperanzador, porque entonces cuando entendemos que Jesús está sentado en el trono, en todo poder y autoridad para restaurar todas las cosas, podemos mirarnos con esperanza a nosotros mismos. Porque Jesús se sentó en el trono en representación nuestra. Pablo dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿En dónde está Cristo sentado? A la derecha de Dios. ¿En dónde fuimos nosotros sentados juntamente con Él? A la derecha de Dios. En un lugar de autoridad restaurada. Pero ¿qué está haciendo Jesús en nosotros como creyentes individuales? Está restaurando todas las cosas. Está progresivamente sometiendo cada área de nuestra vida, ya sea en el aspecto intelectual, emocional o volitivo, ya sea en la parte espiritual o física, está sometiéndolo a la autoridad del Padre. Entonces esto nos da profunda esperanza respecto a nuestra propia santificación, respecto al avance de los buenos propósitos y la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero no solamente lo hace con nosotros como individuos, lo hace con nosotros como iglesia. Entonces saber que Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo va a ser cada vez más el Señor de la iglesia y Cristo será estas tres dimensiones. Cristo lo es, Cristo está progresivamente siendo porque está sometiendo cada área de la vida de la iglesia a su señorío para que hagan su voluntad y sea una expresión de la voluntad de Dios hacia el mundo. Y Cristo finalmente será Señor completo de la iglesia porque la va a santificar por completo. Entonces también nos da, por supuesto, muchísima esperanza respecto a estos cambios maravillosos, a la restauración de la iglesia, a la imagen plena de Cristo. Y en tercer y último lugar, Cristo también es Señor del resto de la creación, por lo que podemos esperar que Cristo como Señor actúe en el mundo a través de la agencia de la iglesia, empoderada por el Espíritu y la palabra, pero más allá de la agencia de la iglesia, para que todas las cosas en la creación, absolutamente todas, los deportes, la empresa científica, como dijimos, estética, la industria alimenticia y lo que fuera en el orden de la vida, finalmente sea sometido al señorío de Jesucristo. Como esto depende del poder y de la coherencia de Cristo mismo como Señor, consigo mismo, con sus caracteres y con la voluntad de su Padre, sabemos que esto va a cumplirse. Por eso miramos con esperanza hacia el fin de todas las cosas. Anhelamos y declaramos que vienen nuevos cielos y nueva tierra, que así va a ser. Nuestra parte en todo ese proceso, ¿cómo cooperamos en eso? Bueno, de eso calculo que vamos a hablar después, pero esto algunos pensamientos para dejarlos con alguna cosa. Queríamos que mañana sea también un tiempo rico en que podamos juntos, como digo siempre, construir nuestro pensamiento, construir como en equipo, sobre todas las cosas, cómo vamos a unarnos y a poder enseñarnos desde una misma manera de pensar, desde un mismo corazón. Pero quería dejarlos con una pregunta para que, dado con lo que explicó Marcos, más con lo que fueron estudiando en el libro, puedan formular sus
son los pensamientos que surgen de este capítulo. Me gustaría que pudieran leer Primera de Juan 15, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, donde dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. A la luz de lo que nos fue compartiendo Marcos, de lo que fueron leyendo en el material, quería que traigan algunos pensamientos sobre este pasaje, que es un pasaje que se ha usado muchísimo en las iglesias desde una perspectiva, a mi entender, equivocada, pero bueno, lo vamos a ver mañana. Así que prepárenlo, preparen las preguntas, porque esperamos que mañana realmente sea un tiempo enriquecedor de trabajo junto en equipo. Los queremos mucho.